Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 29, mes 6, Segunda de Reyes capítulo 15. Comienza con el reinado de Azarías, quien fue un rey de Judá, que se describe como quien hizo lo recto ante los ojos del Señor, aunque se relata que él fue herido con lepra de parte de Dios y estuvo en esa condición hasta el día de su muerte. La razón de esto se aclara posteriormente en el libro de Crónicas, donde se dice que Azarías, también llamado Usías, intentó ofrecer sacrificio en el templo del Señor, siendo él un rey. Por consiguiente, quiso ejercer una función que únicamente correspondía a los sacerdotes. Sin embargo, Segunda de Reyes lo presenta como un rey que en general hizo lo recto ante los ojos del Señor. Se evidencia que se trataba de una época de agitación, tanto en Judá como en Israel, pero sobre todo en este último. Era un tiempo de bastantes invasiones extranjeras. Así, vemos en el reinado que se describe paralelamente en el norte, el de Zacarías, cómo él hizo lo malo delante del Señor. Por otro lado, se relata la conspiración de un hombre llamado Salum contra Zacarías. Se dieron así una serie de reinados, relativamente cortos, en el reino del norte, que además están relacionados con invasiones extranjeras. En realidad, todos ellos hicieron lo malo en el reino de Israel. No hubo ningún rey que hiciera lo bueno. Todos ellos fueron envaneciéndose y pervirtiendo su camino de manera progresiva, con lo cual hicieron caer a su nación. Se menciona en el relato cómo se van sucediendo los reinados de Zacarías, Salum, Manahem, de Pecaía y luego Peca, con varias conspiraciones entre medio y conflictos externos. En el versículo 29 aparece otro pueblo en escena, los asirios. Ellos eran extremadamente brutales y serían los que finalmente iban a destruir por completo el reino del norte. Todo esto como consecuencia de los pecados que el pueblo de Israel había cometido delante del Señor y por el hecho de que no se arrepintieron de ello. Desde el versículo 32 se nos habla de Jotam, en el sur, quien hizo lo recto ante los ojos del Señor. A pesar de esto, se aprecia que comenzó a sufrir las invasiones enemigas, al igual que estaba ocurriendo en el norte. En este caso, fue invadido por el rey Resín de Siria y su par del reino de Israel, que era Peca. Capítulo 16. El relato se traslada ahora a Judá y nos habla de un rey muy perverso en esta región llamado Acaz. Este rey incluso hizo pasar a su hijo por fuego. Fue un rey que sacrificó a dioses paganos, que cuando fue invadido confió en las alianzas humanas y no se volvió al Señor, sino que pidió la ayuda de Asiria. Y esto fue bastante necio porque esta última nación, en el futuro, volvería a atacar a Judá. Desde el versículo 10 notamos que, estando en Asiria, Acaz se maravilló con un altar que había allí y quiso tener uno igual en Judá. En este hecho, él despreció la ley del Señor, la adoración al Dios verdadero, y prefirió el culto y las ceremonias paganas. Se señala que Acaz desmanteló el templo del Señor, lo tuvo en poco, menospreció absolutamente a Dios y su presencia allí. Este rey formó un culto nuevo con bastante insolencia, y acá hay un contraste porque en el reinado de Azarías, en Judá, los sacerdotes habían detenido a este rey de ofrecer sacrificio, y ahí fue cuando el Señor lo hirió con lepra. Pero aquí, en el caso de Acaz, se señala que el sacerdote Urías siguió en todas las instrucciones de este rey impío. Por tanto, en esto vemos cómo la casa de David se comenzaba a pervertir de a poco, y cómo este rey impío contrasta con el rey justo que es nuestro Señor Jesucristo. Salmo 147. El salmista nos anima a alabar al Señor porque es bueno y agradable. Es hermoso y suave cantar salmos. Es algo grato y la verdadera delicia del alma. Desde el versículo 2 se destaca al Señor como omnisciente, quien conoce todas las cosas, incluso el número y el nombre de las estrellas. Su entendimiento y poder son infinitos, pero aunque es un Dios que está en lo alto y sublime, exaltado sobre todo y glorioso, Él sana a los quebrantados de corazón, venda sus heridas, y es un Señor que exalta a los humildes. Aun siendo un Dios tan grande, tiene compasión de sus criaturas y restaura a aquellos que se arrepienten de sus pecados. Esto ciertamente debe movernos a una alabanza conmovida y agradecida. Desde el versículo 8, es un Dios que obra en su creación, al contrario de lo que se quiere transmitir hoy día, en que muchos niegan a Dios, o si llegan a creer que existe, piensan en un Dios ausente, que no interviene en lo creado. Pero acá notamos a un Dios que obra en su creación, sosteniéndola para renovar la vida sobre la faz de la tierra y dar el mantenimiento al hombre, como también enseña el Salmo 104. Desde el versículo 10, este Dios no se deleita en criterios terrenales ni humanos, como serían la fuerza del caballo o la agilidad del hombre, sino que se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia, dice el versículo 11. Ese debería ser un lema para nosotros, algo que debiéramos tener muy claro, para que no miremos ni juzguemos según los ojos humanos, sino según el Espíritu, como está revelado en su palabra. No se trata de cuán fuertes somos, sino de cuánto dependemos del poder de Dios, quien es el único que debe recibir toda gloria y alabanza. Desde el versículo 13, se presenta al Señor obrando en la creación, tanto en los elementos naturales como en la vida humana. Es el que da la paz a las naciones, el que envía su palabra a la tierra para que haga según su voluntad, el que edifica y protege a su pueblo, afirmándolo entre las naciones. Desde el versículo 19, finaliza refiriéndose al privilegio del pueblo de Israel, por el pacto que hizo el Señor con Abraham, Isaac y Jacob. Por esa razón, este pueblo recibió
recibió en primer lugar la palabra de Dios. Esa es la honra que tienen como pueblo. Más allá de que, como aclara el libro de Romanos, si ellos no se someten a esa palabra, de nada sirve esa honra, más que para condenarlos con mayor fundamento. Aunque el Señor mantiene un remanente de ellos, que en el nuevo pacto será salvo en medio de la iglesia, confesando al mismo Señor Jesucristo que los gentiles creyentes. Proverbios capítulo 18, versículo 4. El Señor nos da la gracia de que las palabras del hombre pueden llegar a ser profundas, incluso pueden considerarse una fuente de sabiduría. De esta forma, aunque somos pecadores e impíos, si hablamos conforme a las palabras de Dios y si nuestro corazón está lleno del Espíritu Santo, podemos hablar con gracia y sabiduría. Eso es lo que debemos procurar que sea nuestra boca, una fuente de sabiduría. Versículo 5. Trata de la importancia de hacer justicia, de no trastornar el derecho del justo por favorecer al impío, pues recordemos que los jueces humanos ejercen su función en representación del Señor, aun cuando ellos no lo reconozcan así. Y esto lo encontramos en Romanos capítulo 13. La justicia humana está puesta allí por Dios para castigar al malo y premiar a quien hace el bien. Si no procede de esta forma, dará cuenta al Señor, pero esa es la función que debe cumplir el magistrado, y el criterio para distinguir entre lo malo y lo bueno no es otra cosa que la ley de Dios. Hechos capítulo 19. Desde el versículo 13 se evidencian dos grandes episodios que implican algún grado de alboroto. Por una parte, el exorcismo fallido que intentaron hacer unos judíos, que son descritos en el relato como exorcistas ambulantes, hijos de Esceva, un escriba. Vemos que ellos intentaron exorcizar en el nombre de Jesús y mencionaron también a Pablo, pero no les resultó. Esto nos muestra que la obra de Dios debe ser hecha en su poder. Algunos pueden engañar temporalmente, aparentando que obran según el Señor, pero no podrán salirse con la suya si es que lo que intentan es hacer la obra de Dios sin su poder. Por tanto, debemos rogar en todo momento el poder de Dios y ser convertidos efectivamente, nosotros mismos. No hay mayor tragedia que hablar en nombre de Dios, predicar en su nombre sin ser convertidos nosotros mismos. Por tanto, debemos procurar esto. Prosiguiendo el relato, pese a que ellos querían exaltarse a sí mismos mediante el exorcismo, el Señor volvió esto en su contra, y es así como este endemoniado no los reconoció, sino que los agredió, y ellos no pudieron hacer nada en contra de esto. Dice además que muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos, en el versículo 18, y agrega, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Por consiguiente, al final esto redundó en un bien para el Evangelio, en exaltación del nombre de Dios. Así también es un cuadro de lo que ocurrirá al final de todas las cosas, ya que a pesar de que muchos intenten falsificar la obra de Dios, lo único que lograrán será que el Señor se glorifique en ellos a través de su juicio. Vemos acá que se da cuenta de una práctica que ocurre hasta nuestros días, que es que aquellos que vienen al Señor, y específicamente aquellos que vienen al bautismo, dan un testimonio de su vida y confiesan sus pecados. Desde el versículo 23, por otra parte, tenemos el alboroto en Éfeso, causado por la idolatría a la falsa diosa Diana de los Efesios, y todo esto incitado por un platero que se llamaba Demetrio. Los artífices alcanzaban ganancias con esta diosa porque en esa ciudad había un templo de Diana y ellos ganaban vendiendo pequeñas miniaturas de ese templo, hechas de plata. En esto vemos que los cristianos confrontaban a los ídolos de su tiempo. Hoy en día se evidencia que no estamos haciendo esta labor, no estamos actuando de esta manera, y esto es algo a lo que también estamos llamados. De hecho, esa confrontación a los ídolos de su tiempo también producía una respuesta de oposición y persecución. Y en el relato, estuvieron a punto de causar una revuelta mayor, tanto así que el procónsul, la autoridad que gobernaba allí, estimó que incluso podían ser acusados de sedición, es decir, de una revuelta, una insurrección en esa ciudad contra el Imperio Romano. En consecuencia, cuando contradecimos y exponemos los ídolos del mundo, vamos a tener que enfrentar su oposición. No obstante, esto es algo que está dentro del precio que significa ser cristianos, discípulos de Cristo. Además, hay tres aspectos que se deben destacar. Primeramente, el impacto a nivel ciudadano que producía la predicación del Evangelio. Era una predicación que realmente no dejaba a nadie indiferente. Llamaba a creer o a rechazar, pero alborotaba a toda la ciudad. En segundo lugar, constantemente los cristianos llegaban a las autoridades, es decir, terminaban siendo conocidos por estas autoridades y escuchados por ellas. Y tercero, incluso las potestades de las tinieblas conocieron a los discípulos del Señor, porque si observamos el versículo 15, el demonio dice que sabía quién era Pablo, es decir, no solo sabía quién era Jesucristo, sino también uno de sus apóstoles. Por tanto, hemos de tener en cuenta estas cosas y entregarnos a la predicación de la palabra y una vida santa, en comunión delante de nuestro Dios, y ponernos a disposición para ser también instrumentos en sus manos.